equipo conformado por Jair, Caroline y un servidor, Ricardo. Nosotros vamos a hablarles sobre la prueba de Bender, que a continuación les diremos sus características principales. Pero antes, como siempre, una pequeña introducción, puesto que el test de Bender es una de las herramientas clásicas en psicología infantil de origen gestáltico y que ha demostrado ser un instrumento muy eficaz en la detección de posibles problemas del desarrollo, puesto que se trata de una prueba en la que los niños deben intentar copiar exactamente una serie de tarjetas en las que aparecen formas geométricas y líneas. ¿Qué es el test de Bender? El test de Bender es un test vinculado a la psicología gestáltica usada para evaluar el desarrollo de la inteligencia en los niños, así como posibles trastornos y discapacidades que puedan presentar. Este test fue creado por la psiquiatra norteamericana Lauretta Bender entre los años 1932 y 1938, basándose en los principios teóricos de la Gestalt. Según este enfoque, el organismo no reacciona a estímulos locales con respuestas locales, sino que responde a un conjunto de estímulos con un proceso total. Se parte de la idea de que atendiendo la función visomotora se pueden evaluar diferentes funciones como la percepción visual, la motricidad fina, la memoria y la conciencia del espacio y el tiempo. En un instrumento que presenta la alta correlación con otras pruebas psicológicas, entre ellas el WISC, es muy usada también porque implica muy poca intrusión para los niños, puesto que lo único que tienen que hacer ¿Cómo se aplica la prueba? La prueba consiste en pedirle al niño que copie 9 figuras en un papel blanco con lápiz, tal como se le muestra en la hoja del ejemplo. Las figuras son un círculo con cuadrado, líneas de puntos, 3 líneas de puntos colocados como una escalera, también cuadros no completos y una línea curva. La siguiente es una curva línea diagonal hecho de puntos. También de igual forma cristales que se sobreponen, cristales pequeños dentro de cristales grandes. El niño, al intentar copiar todas las figuras, tiene que llevar a cabo varios procesos visuales y motores. Primero tiene que ver la figura y copiarla y hacer una representación mental, intentando recordar y dibujar en la hoja, intentando dibujar la figura y comprobando si es igual a la que le mostramos en la imagen. A continuación hablaré de las puntuaciones, puesto que en el test de Bender por edad son las siguientes. Más de 13 puntos o errores es una media de 5 años. 10 errores es de 5 a 5 años y medio, por así decirlo. 8 errores consiste en menores de 6 años. 5 errores a 7 años. 3 o 4 errores es igual a niños de 8 años. O 2 o menos errores equivale a niños de edad de entre 9 o 10 años. la corrección. A la hora de corregir el test, se puede dar los siguientes errores. La confusión de la secuencia, significa que los dibujos no siguen la secuencia esperada, produciéndose cambios en las direcciones y que rompen la progresión lógica o esperada. La colisión. Se amontonan diferentes diseños en la hoja de papel o se permite que el extremo de alguno de ellos toque a otro. La superposición de diseños, que las figuras se dibujan unas encima de otras, y el repaso, que se remarca o repasa la línea de una parte de toda la figura.
Otra parte viene siendo la calidad irregular de la línea, puesto que se dibujan líneas irregulares o se dibuja la línea con cierto temblor. Este error es especialmente llamativo cuando se da en niños más grandes. Otro punto es la dificultad de angulación, distorsión notable en los ángulos de las figuras. Otro punto es la perseveración. Se dibuja repetidamente un diseño completo o una parte de la figura. Suele ser más evidente en los dibujos hechos por filas de puntos. Otro punto es la extensión de la línea, puesto que este hace referencia a hacer más larga una línea o añadir líneas que no están presentes en el dibujo del ejemplo. Otro es la contaminación, puesto que en esta se combinan partes de otras figuras del test diferentes que no corresponden a la misma. La otra es la rotación, puesto que rotar una o más figuras en más de 45 grados desde su forma estándar. Otro punto es la omisión, puesto que dejar espacio en una figura que en el ejemplo no está o solo reproducir parte de ella, separar o fragmentar partes de un diseño. Y por último, la retrogresión, que es sustituir líneas o puntos de círculos, rayas por puntos o rellenar la figura de los mismos. A continuación también les diré las críticas y debilidades del test de Bender. El test de Bender ha sido un recurso muy utilizado en la psicología clínica y educativa, sin embargo, ha recibido varias críticas a lo largo del tiempo. A continuación explicaremos algunas de las principales. Limita la validez diagnóstica. Aunque se usa para detectar problemas neurológicos y psicológicos, algunos de los estudios cuestionan la validez del test para identificar trastornos específicos como disfunciones cerebrales o déficits perceptivos. La subjetividad en la interpretación. Aunque existen sistemas de puntuación más objetivos, como el COPIST, la interpretación del test puede ser altamente subjetiva. Uso excesivo como única prueba. Algunos contextos del test de Bender se utilizan como una herramienta única principal para detectar trastornos, lo que puede resultar inadecuado. Poca sensibilidad y factores culturales y educativos. El test no tiene una cuenta en variaciones culturales y educativas significativas, lo que puede afectar la precisión y en las poblaciones diversas. Obsolencia de sus versiones más antiguas. Las versiones clásicas del test, desarrolladas en la década de los 30, pueden no estar actualizadas para las demandas diagnósticas actuales. La sensibilidad limitada a variaciones en el desarrollo normal. El test puede no ser sensible a diferencias sutiles en el desarrollo normal, especialmente en niños, lo que limita su uso para detectar retrasos leves. Poca utilidad en adultos con funciones normales. En adultos sin problemas evidentes, el test de Bender puede ser poco útil y no ofrecer información significativa. Además, tenemos los problemas de estandarización, que la estandarización del test en diferentes grupos poblacionales no siempre ha sido rigurosa. La vulnerabilidad a la influencia emocional. Las emociones y el estado psicológico del evaluado, como son la ansiedad, el estrés, la fatiga o el cansancio, pueden influir significativamente en el rendimiento. La actualización ha sido insuficiente para nuevas teorías psicológicas, ya que algunas versiones del test de Bender no han sido adaptadas o actualizadas para alinearse con los últimos descubrimientos y teorías en neuropsicología. A pesar de estas críticas, el test de Bender sigue siendo útil en contextos clínicos y educativos, cuando se usa como parte de una batería de pruebas más amplia. Sin embargo, es importante ser consciente de sus limitaciones y no sobreinterpretar sus resultados. Por nuestra parte, eso sería todo y gracias de antemano por su tiempo.